Como ya vieron, el histograma es un diagrama sumamente fácil de realizar y que puede brindarnos información bastante valiosa para el análisis de diversos aspectos, especialmente algunos vinculados con lo que es la calidad de los procesos del que estamos estudiando. En segundo lugar, tendríamos las gráficas de control. Vamos a pedir por allí el señor Alberca, por favor, si pudiera leer lo que está en pantalla. Bueno, la señorita Canales, ¿podría leer por allí el señor Alberca o la señorita Canales? Ajá, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Gráficos de control. Es un diagrama que muestra a los valores. Es producto de la medición de una característica de la calidad ubicados en una serie de cronológica en el establecemos una línea de control y valor nominal que suele ser el objetivo del proceso del promedio histórico junto a uno o más límites de control, tanto superior o como inferior, usados para determinar cuándo es necesario analizar una E- eventualidad. Eventualidad. Muy bien, gracias. Entonces fíjense que aquí estamos hablando de este tipo de diagramas. Vean que en primer lugar debemos tomar en consideración que es un diagrama de tipo histórico. Nosotros vamos acumulando puntos. Por ejemplo, aquí tenemos uno, otro y así sucesivamente. Pero el análisis va a depender de dos líneas o eh, dos tipos de referencia específicos. En primer lugar estaría el límite central, al cual podríamos llamarlo la métrica de ese proceso, que sería el valor esperado que nosotros hemos establecido para ese sistema. Y luego tendríamos los límites, que serían esos valores que se establecen como rango aceptable. Cualquier valor que quede por fuera de esos límites, ya sea por encima o por debajo, se considera como una desviación del sistema, la cual debería ser tratada de forma adecuada. Vamos a ver entonces algo de la terminología relacionada con este tipo de diagramas. En primer lugar estaría la causa asignable. Es aquella que se produce cuando es posible establecer una causa, un origen concreto que ocasione la variación significativa fuera de rango de nuestros valores y que está vinculada a una situación específica que nosotros podríamos controlar y corregir. Por ejemplo, deficiente capacitación del trabajador, falta de ajuste de una máquina o de un proceso, serían causas asignables, causas que se pueden solucionar de una u otra manera, que se pueden inclusive prevenir. Por otra parte, podemos hablar también de lo que serían las causas aleatorias. Allí estaríamos hablando nosotros de lo que serían aquellas cuando no es posible establecer con claridad una explicación concreta para la variación. Es decir, cuando la variación fue ocasionada por un evento incontrolable o que no se volverá a repetir.
En ese caso estaríamos hablando de una causa aleatoria. Esto puede incluir las causas de tipo natural y están presentes dentro de lo que es la vida diaria, ya que son elementos de tipo fortuito o imprevisto. Ejemplos de esto podría ser la curva de aprendizaje de un trabajador, la ocurrencia de una tormenta, de un desastre natural, el cierre inesperado de un software o inclusive como nos pasó ahora la llegada repentina de esta pandemia. Vean que las causas aleatorias nosotros no nos imaginamos normalmente que vaya a ocurrir este tipo de sucesos. Ajá. Bueno, allí tendríamos nuestros dos primeros conceptos. Repito, la causa asignable es prevenible, es controlable. La causa aleatoria es imprevisible, no se puede controlar realmente. Por otra parte, recuerden que en estadística nosotros decimos que un proceso es estable o está en control cuando las únicas causas de variación presentes en él son de tipo aleatorio. Esta condición se pueden hacer inferencias con respecto a lo que son las salidas del proceso. Esto es las características de la calidad que se estén midiendo. En cambio, cuando estamos en la presencia de causas asignables, se hace que el proceso se desestabilice, impidiendo la predicción de su comportamiento futuro. ¿Por qué esto? Porque la causa asignable desestabiliza más al sistema que la aleatoria. Porque aunque la causa aleatoria puede producir un cambio brusco, un cambio profundo, es de muy corta duración. En cuanto se logra resolver, ya ella desaparece. Pero en cambio, la causa asignable tiende a ser de tipo continuo. Es decir, va afectando a nuestro sistema a lo largo del tiempo y requiere una solución planificada, ejecutada de nuestra parte. Luego de esto, hablaríamos de esos límites que ya habíamos nombrado en el gráfico anterior. En primer lugar estaría el límite superior de control, LSC. Este es el valor más grande, más alto, aceptable en el proceso. Debemos recordar a este respecto que los excesos en la producción podrían dañarse generando pérdidas. Además, van a afectar una sobreproducción, va a afectar los precios. Esto pensando un poco en lo que es la ley de la oferta y la demanda. Inclusive también si lo hablamos a nivel de costos, el límite superior sería lo máximo que nosotros estaríamos dispuestos a gastar en cierto proceso productivo, en cierta actividad que estemos haciendo. Por otra parte, tenemos el límite inferior de control. En este caso sería el valor más pequeño aceptable dentro del proceso. Recuerden que las carencias en cuanto a los productos podrían generar descontentos en el consumidor y el ser demasiado mezquino, por ejemplo, con los costos de las materias primas, comprando solamente las más baratas, podría llevarnos a reducir la calidad de nuestro producto final. Porque, como hemos dicho muchas veces, es imposible con malos ingredientes preparar una buena comida. Para preparar algo de calidad debemos contar también con insumos de buena calidad. En tercer lugar estaría la línea central de control. Esta sería la base fundamental de nuestro gráfico, es decir, la métrica que hemos establecido para el sistema, donde
Entre más cerca estén los puntos de dicha línea, más estables podemos considerar a ese proceso. Fíjense que los límites de control van a marcar el intervalo de confianza en el cual se espera que caigan todas nuestras mediciones. ¿Estamos claros con estos 5 conceptos? ¿Alguna duda, alguna pregunta al respecto? Bueno, si callan quiere decir que entendieron al parecer, porque Profesor, ¿tiene un tamaño como para poder medir las causas asignables, por ejemplo? no, acuérdate que las causas asignables no es por el tamaño, es por la naturaleza. Si tú, por ejemplo, estás haciendo un proceso desarrollando un software y resulta ser que te falta estás trabajando con un solo diseñador gráfico, por decir una persona X, y para poder hacer el trabajo dentro del tiempo que tú estableciste necesitas dos, esa es una causa asignable, falta de personal. En cambio, si tú estás haciendo tu trabajo normalmente y de repente se presenta una ida de electricidad, una caída eléctrica, esa es una causa aleatoria porque ella no se Aleatoria, debería sí. presentar Sí, es todo el aleatoria, tiempo. sí. Entonces, las aleatorias son esas imprevistas, esas que tú no puedes meter dentro de tu planificación normalmente, porque tú no vas a meter, a menos que fuera un país o un lugar donde tú supieras que la electricidad se va todo el tiempo, que coloques, mira, de las 8 horas de trabajo voy a colocar al día 1 hora de que se vaya la luz todos los días. Pero eso no es por lo general, ¿cómo se dice? No es por lo general lo que se estila, lo que se hace en cuanto a esos términos. Ese tipo de fallas son totalmente aleatorias y no deberían caer dentro de tu cronograma o de tu presupuesto. En cambio, esa otra como la falta de personal, la necesidad de comprar alguna licencia o algún software adicional, son causas asignables. Son elementos que tú deberías tomar en cuenta a la hora de hacer tu planificación y tener algún tipo de plan de contingencia para ello. Correcto, profesor. Una va ligada a la otra, las causas. Realmente no, O, no. o es que tiene una relación, profesor, porque veo de que como una es controlable, la otra La otra no. no tiene control. Ajá. Una la puedes Ya. prevenir y la otra es Sí, imprevista. sí, sí, sí. Son Ya, como profesor, muchas opuestas. gracias. No que son relacionadas, son como opuestas. Ajá. Ya, profesor, muchas gracias Entonces, por la el explicación. resto serían los límites. El superior, que sería el Sí, valor más alto. El inferior, que sí. sería el valor más bajo. Y el central, que sería el valor ideal, la métrica. Ajá. Sí, eso sí es entendible. Gracias, Vean profesor. que se está, digamos que se está engranando todo con lo que ya habíamos visto previamente. Y esa es precisamente la idea de este tipo de estudios, que cada elemento forme un conocimiento complementario sobre la base de lo que ya tenemos. Bueno, vamos a continuar entonces. Lo siguiente serían los propósitos principales que puede tener este tipo de gráfico. Vamos a ver si se acuerdan cómo se llama este gráfico del que estamos hablando en este momento. ¿De qué tipo de gráfico estamos hablando en este momento? Gráfico de... No, parece que fuera desarrollo de software. Se les olvidó. Es- Hablamos primero de histogramas. Cuando terminamos de hablar de histogramas, ¿con cuál estamos comenzando a hablar ahorita en este momento? Gráfico de... Gráfico, Todos son gráficos. gráfico, gráfico de De frecuencias control. absolutas. De control. El Ay, histograma es el de ay. frecuencia. Este es de control. Tienen que estar pendientes porque estamos hablando de algo y se les va de la mente la cuestión. Entonces deben estar pendientes de qué estamos hablando, porque entonces, ¿cómo avanzamos?
Entonces, los propósitos fundamentales de este gráfico de control son en primer lugar el análisis de procesos, es decir, establecer los límites de control nos va a permitir evaluar el proceso para determinar la ocurrencia de cualquier tipo de anormalidades, bien sean desviaciones o variaciones que se puedan producir a través del tiempo. Es decir, nos va a permitir controlar el proceso. Cuando analizamos, establecemos esos parámetros que nos abren la puerta para el siguiente propósito, que es el de control. Nosotros no podemos controlar un proceso si no hemos definido adecuadamente los parámetros respecto a los cuales los vamos a evaluar. En segundo lugar, tendríamos el control de procesos. Esto va a permitir conocer el comportamiento del proceso, determinando, por ejemplo, si es estable, si se mantiene en el tiempo, con qué frecuencia se sale de lo que serían sus límites, etcétera. Y esto es lo que nos va a posibilitar hacer los ajustes necesarios. Es decir, nos va a permitir su mejoramiento. Vean que si nosotros no conocemos lo que serían los cambios, los procesos, si no controlamos esos cambios, no vamos a poder mejorar nunca el proceso. Entonces vean que la primera le da origen a la segunda y la segunda le da origen a la tercera. Entonces aquí sí hay una relación de dependencia entre ellas. Cuando hablamos del mejoramiento del proceso, debemos ser conscientes entonces que no basta con analizar y controlar el proceso, es necesario mejorarlo. Y una vez que ya hemos identificado dónde se generaron las fallas y tenemos los datos de entrada para hacer el análisis de las causas, es cuando podemos plantear soluciones adecuadas. Ejemplo de esto, supongamos que tenemos un proceso de construcción de una pieza X. Esa pieza X no podemos controlarla ni mejorarla si no conocemos sus parámetros. Vamos a suponer que nuestro parámetro sea una pieza eléctrica y deba funcionar con un voltaje de 12, como lo que usa un vehículo. Ya ahí tenemos un punto de comparación que hemos establecido. Esa sería nuestra métrica, nuestro punto de control. Luego de allí establecemos nuestros límites. Supongamos que nuestro límite superior lo fijamos en 14 y nuestro límite inferior lo fijamos en 11. Entonces decimos que mientras que esa pieza, ese componente, genere un voltaje entre 11 y 14, decimos que es válido para nuestro sistema. Vean que aquí simplemente estamos determinando parámetros. Luego, cuando vamos al proceso, al control de procesos, primeramente medimos. Resulta ser que tengo X que vale 13 en una primera medición. Hago una segunda medición a otro equipo equivalente, X2 vale 18. Y hago otra medición a otro equipo, X3 vale 10. ¿Qué pasaría allí? Si nosotros hacemos nuestro diagrama de control, estos dos valores finales van a quedar fuera del intervalo y eso implicaría la realización de ciertas actividades para tratar de normalizar esos elementos de una u de otra manera, es decir, para tratar de mejorarlos, de llevarlos a que estén en ese rango entre 11 y 14. Pero allí hay que ser conscientes que si nosotros no hubiéramos tenido estos valores de referencia, no habríamos sido capaces de controlar ese proceso.
Y si nosotros no hubiéramos evaluado ese proceso mediante lo que es el control, no hubiéramos sido capaces de detectar las fallas para poder mejorarlo. Y mejorarlo lo que implica a final de cuentas, como pueden ver, es llevarlo nuevamente a esos valores, a esas métricas que habíamos establecido originalmente para el sistema. Y como pueden ver, esto sería como un círculo, como un, como un ciclo infinito que estamos planteando ahí. Analizamos para poder controlar, controlamos para poder mejorar y mejoramos para poder nuevamente llevarlo al análisis. Y así vamos repitiendo el ciclo para garantizar la calidad de nuestros productos. ¿Por qué? Porque recuerden que la calidad no es un estado, no es un valor puntual, sino es un proceso, algo que va evolucionando, va cambiando con el tiempo. Por lo tanto, no podemos limitarnos simplemente a ejecutarlo una vez y decir que ya todo está bien, porque el hecho de que, por ejemplo, de que la persona esté sana en este instante, no implica que al dar 2, 3 pasos se pueda contagiar de alguna enfermedad. Entonces nosotros por eso debemos estar pendientes de cada uno de estos propósitos. Entonces aquí lo siguiente que vendría serían los pasos para la construcción de este tipo de diagramas. Vean que aquí tendríamos en primer lugar lo que sería determinar el proceso que vamos a medir, que vamos a trabajar. En este caso vamos a suponer que nuestro proceso fuera la cantidad de clientes atendidos al día. Luego de esto estamos hablando de número de personas. Luego de esto, el siguiente paso sería determinar el tiempo que vamos a usar para la captura de datos. Supongamos que para esto sería de 10 días. También puede ser válido en este punto, cuando no es por tiempo, determinar el tamaño de la muestra. Pero para este ejemplo vamos a trabajar con tiempo. Luego de allí, nuestro siguiente paso sería recopilar los datos. Vamos a asumir que nuestros valores que obtenemos del sistema sean los que tenemos en pantalla. Lo siguiente que tendríamos que hacer a partir de allí es determinar nuestros valores. Nosotros determinamos primeramente lo que sería nuestra métrica, nuestra línea central. Normalmente para ello utilizamos promedios. Vean que si nosotros promediamos este conjunto de datos, vamos a obtener como resultado 36,3. Para nuestro ejemplo, vamos a aproximarlo a 36. Y vamos a establecer como límite superior y límite inferior un intervalo con una variación de 12. En este caso yo se los coloqué así. Pero ustedes saben que esto se va a determinar con ciertos cálculos, con ciertas ecuaciones que van a depender de lo que sería el tipo de proceso que ustedes estén realizando. Vean que aquí yo simplemente lo que hice fue tomar un valor más o menos para cuadrar lo que estoy haciendo. Tomo mi valor del promedio, mi valor de la métrica y le resto 12. En este caso, para obtener mi límite inferior, y le sumo 12 para obtener mi límite superior. Luego de allí, lo siguiente sería representar los datos en la gráfica. Aquí estaría nuestra gráfica para este ejemplo. Una vez que representamos nuestros datos para la gráfica, lo siguiente sería analizar los resultados obtenidos. Lo primero que tenemos que hacer en ese caso es fijarnos si existen valores fuera del límite.
¿Existirán valores fuera del límite en ese caso? O lo que sería una mejor pregunta, ¿cuántos valores hay fuera del límite? Dos no. Bien, cuatro. Hay dos arriba y dos abajo. Recuerde que ustedes tienen dos límites, uno inferior y uno superior. Y su área válida es la que está la que está entre esos dos límites, entre esas líneas punteadas de color rojo en este caso. Vean que el 50 está por arriba porque nuestro límite es 48. El 20 está por debajo porque nuestro límite es 24. El ¿qué número es el otro? 64 está por arriba y el 16 está por debajo. Entonces vean que en ese sistema se presentan ciertas anomalías, ciertas desviaciones. De allí lo siguiente que nos faltaría para ese gráfico sería precisamente el analizarlo. Ya ese análisis va a depender de cada sistema, de cada situación donde ustedes estén planteando. Pero en términos generales pueden guiarse por ciertas normas establecidas para ello. Aquí tenemos las dos primeras. Vamos a pedirle aquí a Canales, ¿tiene audio? Que fue por donde me quedé ahorita. Díaz. Profesor, buenas noches. Buenas noches, ¿podría leerme eso que tenemos allí en pantalla? Profesor. Norma 1. Cuando un solo punto está fuera de los límites de control, puede estar señalando la ausencia del control del proceso. No obstante, esta probabilidad sería pequeña, por lo que tal vez no sea oportuno efectuar cambios. Norma 2. Si al menos dos o tres puntos sucesivos están en el mismo lado de la línea media y más de dos unidades sigma, dos desviaciones típicas, alejados de esta línea, estará sugerida una falta de control del proceso. Si el tercer punto consecutivo está alejado de la línea media en la medida indicada, pero en el otro lado, la misma conclusión sería válida. Bueno, entonces allí tenemos dos situaciones. Normalmente cuando esos gráficos no tienen tan pocos valores como los que les estoy presentando. Normalmente tienen muchísimos más valores. En ese caso, cuando vemos que lo que hay es una sola desviación, una sola variación, podemos pensar que se trata de un evento aleatorio, que no es una falla del sistema, sino fue la ocurrencia de algún tipo de anormalidad pasajera, siempre y cuando el sistema a partir de allí se haya vuelto a mantener estable. Y es muy probable que no se vuelva a repetir, por lo tanto no sería indispensable el plantear cambios en ese momento. Luego dice que cuando hay al menos dos o tres puntos sucesivos, entonces ahí estaríamos en una situación, disculpen, donde sí deberíamos plantear un análisis más cuidadoso, especialmente cuando esos puntos se encuentren muy alejados de los límites. Fíjate que ellos hablan de sigma, que es una unidad de desviación típica que nos va a permitir calcular, dependiendo de cada caso, cuánto podríamos nosotros aceptar que esos puntos salieran del límite. Vamos a ver aquí un segundo. Vean que, por ejemplo, en este caso, es probable que el punto este que está aquí en 50 no sea una desviación importante, pero este que está aquí arriba sí es una desviación importante porque es muy probable que sí esté por encima de 2 unidades de la variación. Este que está aquí sigue siendo una desviación pequeña, podría también no ser tan importante,
pero este que está aquí al final nuevamente es muy probable que esté más de 2 unidades por debajo. Entonces, como pueden ver, hay que ir analizando cada aspecto de manera cuidadosa. Vamos a ver la otra parte. ¿Quién tenía por aquí? Señor Díaz, termina ahí con las otras dos normas, ya que leyó las primeras, por favor. Norma 3. En el caso de que 4 o 5 valores sucesivos se situaran en el mismo lado, alejados de la línea central más de un sigma, se apuntaría a un déficit en estabilidad o control del proceso. Norma 4. Estaría indicada esta falta de control cuando al menos 7 valores sucesivos estuvieran situados en el mismo lado de la línea media. Esto mostraría una inadecuada distribución de estos puntos. Muy bien, gracias. Entonces, como pueden ver aquí, tenemos dos situaciones más que también son bastante comunes. Vean que en la norma 3 nos habla de que cuando hay 4 o 5 valores sucesivos que están en el mismo lado, allí estaríamos hablando de un déficit de estabilidad, es decir, cuando están todos, por ejemplo, en la parte de arriba o en la parte de abajo. Quiere decir que hay una falta de control adecuado en ese proceso. Ahora bien, cuando hay más de 7 puntos y sobre todo cuando están ubicados del mismo lado, estaríamos hablando allí sí de que se realizó de manera inadecuada lo que es el diseño de la distribución de ese diagrama, de esos valores. No está ajustado realmente a lo que sería nuestro problema de estudio, porque hay demasiados valores en un solo lado. Vean que lo normal es que, como pasó en este caso, los valores muchas veces se vayan intercalando por encima y por debajo de los límites. Sería lo más normal. Cuando se empiezan a fijar en una sola zona, bien sea en la inferior o en la superior, quiere decir que algo está pasando en el sistema y que es algo grave. Entonces nosotros en este caso se presenta cierta inestabilidad, digamos que importante, sobre todo aquí, pero a final de cuentas el sistema tampoco está demasiado fuera de rango. Aquí lo otro que es preocupante es que vean que aquí comenzó a bajar, a bajar, a bajar, y no, como necesitamos más datos para ver en qué quedó ese proceso, si siguió bajando o si volvió a levantarse y se estabilizó, porque aquí yo veo más peligrosa esta última sección que o sea, hubo una subida repentina y después de eso el sistema comenzó a irse en picada. Entonces, como pueden ver, con algunos datos adicionales podríamos establecer un mejor análisis de esa situación. Lo importante es que esta herramienta nos brinda información útil para tratar de ir corrigiendo las desviaciones. Aquí hay que buscar, por ejemplo, qué pasó en el día 1, qué pasó en el día, para ver, 3, qué pasó sobre todo en el día 5 y qué pasó en el día 10. Entonces, buscar analizar estos puntos específicos para ver si podemos aplicar soluciones válidas. Si tenemos que modificar el proceso, si tenemos que hacer cualquier tipo de cambio importante en el sistema o si simplemente son cuestiones de tipo casual que se presentaron. Recuerden que un análisis histórico normalmente de periodos muy cortos no tiene gran validez. La mayor validez es mientras más largo se torne ese periodo de estudio. Entonces con esto salimos. ¿Cómo se llamaba el tipo de gráfico que estamos acabando de revisar? Gráfico de control. Bien, por lo menos alguien se acuerda. Muy bien. Vamos ahora
con otro tipo de gráfica. Ya esta solamente la vamos a ver, digamos que de una manera muy sencilla. Es algo que acostumbramos mucho a utilizar durante las tesis, durante los trabajos de grado, al igual que el histograma. Vean que las de control no se utilizan sino cuando son procesos industriales sobre todo. Pero estas que vienen ahora sí son bastante más usadas, que serían las de probabilidad. Fíjense que en este caso hablamos sobre todo de lo que es probabilidad normal, donde nosotros contamos con una tabla que posee un conjunto de valores de referencia, los cuales nos sirven de punto de comparación con los resultados obtenidos para nuestro conjunto de datos. Y allí tenemos lo que sería la campana de Gauss, que ya ustedes tanto conocen y que es la base generalmente de la mayoría de los trabajos de investigación. No voy a hablar más de este tipo de gráfico porque les repito, es algo que lo ven desde el primer momento que le comienzan a dar conocimientos estadísticos. Y como este no es un curso de estadística, sino de calidad, vamos a simplemente nombrarla en este momento. Ahora nos vamos con una que nos interesa bastante, que serían los índices de capacidad. Fíjense que nosotros podemos decir que un índice de capacidad es la relación existente entre la variación natural del proceso y el nivel de variación específico que nosotros habíamos estimado. Vean que cuando hablamos de los esfuerzos de mejora de proceso, el índice de capacidad es un cálculo estadístico sobre el cumplimiento de un proceso, es decir, sobre la probabilidad de que se produzca un resultado que se encuentre dentro de los límites predefinidos. Ahí hablamos de una tolerancia superior, de una tolerancia inferior, muy similar al gráfico de control. Este concepto solamente es válido cuando los procesos están sometidos a lo que sería control estadístico, donde los índices de capacidad miden cuánta variación natural experimenta el proceso en relación con dichos límites y permite comparar que también controla la organización sus diferentes procesos. Aquí tenemos una clasificación respecto a este modelo. Fíjense que los índices de capacidad se pueden clasificar según su posición. Podríamos hablar de elementos centrados respecto a los límites, donde se toma como referencia es la distancia que existe entre esa métrica establecida y el conjunto de valores reales que hemos obtenido del sistema. Tenemos también lo que sería descentrado respecto a los límites, pero contenidos en ellos. Es decir, no están por encima de esa métrica, cerca de la métrica, pero se mantienen dentro del rango válido. En tercer lugar, tendríamos solo con límite superior, es decir, aquellos que se encuentran por encima de la métrica, pero por debajo de ese límite superior. Y lo que sería la parte contraria, solo con límite inferior, se encuentran por debajo de la métrica, pero por encima del límite inferior. Aquí este gráfico, digamos que es bastante similar al que estábamos trabajando con lo que sería las gráficas de control. Lo que pasa, la diferencia es el análisis que se realiza de esos datos. Este análisis es un poco más complejo, un poco más profundo. Luego de allí tenemos también lo que sería una clasificación
de la capacidad del proceso de acuerdo a su alcance temporal. Sí. Tendríamos en primer lugar aquellos que son a corto plazo, es decir, los que poseen cantidad potencial. Y tenemos también los que se presentan como de largo plazo, es decir, los que tienen capacidad global. Vean que este conjunto de elementos tienen bastante relación entre sí, la cual se podría expresar mediante esta tabla. Vean que cuando el proceso se encuentra centrado y es a corto plazo, estaríamos hablando de la capacidad del proceso, estaríamos hablando del indicador CP. Y así sucesivamente tenemos diversos elementos que constituyen esta relación. Lo siguiente aquí dentro de nuestro contenido sería las ecuaciones correspondientes a estos diferentes tipos de índice. Aquí tendríamos el CP, el cual es el cálculo de lo que el proceso sería capaz de producir si estuviera centrado. Esto presupone que el resultado del proceso va de acuerdo a lo que sería la distribución normal. Tendríamos la capacidad inferior, que es únicamente tomando en cuenta el límite central y el inferior. Tenemos el superior, allí estaría la ecuación. Aquí tendríamos cuando está centrado alrededor de los límites. Aquí tendríamos respecto a un objetivo específico y respecto a un objetivo específico, pero teniendo una métrica descentrada. Entonces vean que tenemos varias ecuaciones que nos van a permitir calcular diferentes formas de esa capacidad del proceso, donde los índices como el CPU, el PPU, el CPL y el PPL se utilizan cuando el proceso trabaja solamente con uno de los límites. Es decir, el límite superior trabajaría con CPU y PPU, U es upper, y el límite inferior trabajaría con lower, CPL y PPL. Por otra parte, existen ciertas valoraciones estandarizadas que nos permiten a nosotros emitir un juicio acerca de el funcionamiento de esos límites. Fíjense que la capacidad del proceso está por encima de 2, decimos que es de clase mundial. Es decir, que cumple con las 6, el valor máximo de sigma, pues. Cuando se encuentra entre 1.33 y 2, decimos que es más que adecuado. Cuando está entre 1 y 1.3 es adecuado para el trabajo, pero hay que controlarlo cuidadosamente para que no se nos salga del límite. Cuando baja de 1 hasta 0.67 no es adecuado para el trabajo. Por lo tanto, se requieren de modificaciones importantes para alcanzar los valores de calidad establecidos. Y cuando ya baja de 0.67, decimos que en ese caso realmente lo que hay que hacer es cambiar el proceso por completo. Ese proceso no sirve para lo que estamos logrando. De allí podemos afirmar que un proceso
que tiene un CP mayor o igual que 1.33, nos garantiza en más del 99% que los productos fabricados o los servicios prestados a través de él cumplan con las especificaciones establecidas. Por eso es que aquí decimos que es más que adecuado. Además, el 99 dice 99,994% de probabilidad de que sean adecuados o de que cumpla con lo establecido, prácticamente un 100%. En caso de ser necesario estudiar diferentes tipos de procesos, ambos deberían tratar de que tuvieran como mínimo 1,33 de valor de capacidad de proceso. En otro caso, habría que aplicar medidas correctivas para el proceso que estuviera bajo. Aquí tenemos un gráfico de la capacidad de proceso. Ese ejemplo estaba en la guía que él dio a la universidad. Lo saqué de ahí mismo para no estar buscando mucho. Allí tenemos que en este ejemplo se muestra en la observación de índices de capacidad potencial y global que el proceso no es capaz ni a largo ni a corto plazo. ¿Dónde están esos límites? Vamos a ver quién lo ve primero que yo, que estoy medio ciego. Debe ser aquí. Si no leo mal, son estos, general y... Entonces, por lo tanto, este es un tipo o un modelo que necesita correcciones urgentes y probablemente se encuentre aquí está, capacidad, aquí está. Vean que tiene un valor de 0,46 aquí y aquí no ni siquiera se pudo determinar. Está buscando dónde estaba el nombre porque no veo. Entonces aquí hay que aplicar correcciones importantes porque está muy por debajo de lo establecido. Por otra parte, nosotros podemos trabajar todo este tipo de gráficos a través de un diseño de experimento, el cual va a tener como objetivo el averiguar si un conjunto determinado de factores influyen en una o más variables de interés para lo que es la calidad, y si se demuestra dicha influencia, habría que cuantificarla. Este proceso puede resumirse en una serie de pasos que tenemos aquí. Como siempre, lo primero es definir los objetivos del experimento. Luego de allí, identificar las posibles causas de variación. Después de ello, elegir el desafío experimental adecuado, es decir, el tipo de prueba más adecuado. Especificar lo que sería nuestro procedimiento experimental y las medidas que vamos a utilizar. Ejecutar un experimento piloto para poder verificar esos valores que habíamos ya especificado. Especificar el tipo de modelo que vamos a utilizar. Esquematizar nuestro análisis. Cómete el tánico esto. Ya va. No, si me lo como, no voy a poder seguir. Deja que descanso. Y tendríamos determinar nuestra muestra y revisar las decisiones anteriores. Esos serían los pasos básicos para lo que sería un experimento. ¿Le ven? Ajá. Bueno, con eso terminamos con lo que sería el tema 3.2, que está referido a técnicas estadísticas. ¿Alguna pregunta, alguna duda sobre este contenido que estamos revisando en este momento?
sabes. Voy y vengo. Bueno, vamos a preguntar yo entonces. Vamos a ver. Nómbreme, por favor, las diferentes técnicas estadísticas que hemos revisado en esta ocasión. Quiero que me nombren 3 por lo menos. ¿Alguien que diga algo? Los histogramas. Ajá, muy bien. Segunda, ¿alguien más? Preferiblemente alguien diferente. También pueden escribir. ¿Alguien que diga algo, por favor? Los gráficos de control, profesor. Ajá, y uno más. La gráfica de probabilidades. Y el último que estuvimos hablando, ¿cómo se llamaba? Ah, los índices de capacidad. Eso mismo. Entonces vean que allí tenemos varias herramientas que nos pueden resultar de utilidad para lo que es nuestro análisis estadístico en pro de la calidad del sistema. Vean que se van ido complementando los elementos. Vamos entonces a tomar un breve descanso mientras cambio la diapositiva para el siguiente tema.